Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días, queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado. ¿Cómo se sienten? ¿Positivos? Hoy venimos a recargar esas baterías. Hoy es sábado glorioso, día del Señor, y no todos esos ánimos caídos. Hoy es un día para que nosotros nos llenemos de gozo. Tenemos que estar contentos, felices, porque hoy es el día santo del Señor. Queridos hermanos, para mí es un honor, un privilegio estar aquí en el púlpito predicando. Es una gran responsabilidad. A veces uno la piensa, hermano, porque verdaderamente es una responsabilidad muy grande. Uno tiene que, cuando sube aquí, decir las cosas tal y como el Señor lo dice. No puede uno omitir las cosas. Y hay algunos temas que a veces suelen ser un poco delicados. Por ejemplo, este tema no es un tema enigmático, no es uno de esos temas que hay que buscar símbolos. Es un tema sencillo, es un tema en el que se expresa y se interpreta tal y como fue manifestado en la Biblia. No hay que buscar símbolos ni nada de esas cosas. Antes de comenzar, hermanos queridos, vamos a arrodillarnos para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más estamos aquí reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande que tú nos das, porque todavía podemos adorar en libertad, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, bendícenos, bendice también a todos los hermanos que no pudieron venir y a todos los que están aquí, que tú los sanes, no solamente físicamente, sino que espiritualmente también, Señor, tú los ayudes a prepararse. Ayúdanos a todos también a prepararnos, Señor, y que este mensaje se dé conforme a tu voluntad y que cada palabra que yo diga aquí, Señor, sea palabra tuya y no palabras mías, Señor. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio 7:6. Siempre es bueno que miren en sus Biblias. Siempre es bueno verificar, porque en algunas Biblias también aparece un poquito diferente. Algunas palabras son cambiadas allí. El texto nos dice allí, en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjate tú, ahí hay tres palabras claves, hermano. Santo, que significa apartado, separado. Y allí dice que Dios separa a su pueblo y lo saca y lo divide de entre todos los pueblos de la tierra y lo pone aparte. Eso significa santificar. Y llama al pueblo a que sea un pueblo santo. Allí también dice que fue escogido y es un pueblo especial. Es decir, especial quiere decir que no es como los demás, es distinto. Es un pueblo totalmente diferente, peculiar. Y esa constitución no ha cambiado hasta el día de hoy. La constitución de Dios para el pueblo de Israel del Viejo Testamento
Allí dice que tenía que ser santo y apartado. Hoy en día Dios quiere un pueblo que también sea santo. Y ha escogido un pueblo especial, y lo ha separado para un propósito únicamente. Muchas personas pueden decir, es que eso fue para los israelitas, eso es parte del viejo pacto, del viejo testamento. Pero ¿será que Dios no quiere que nosotros seamos santos hoy en día? ¿Será que Dios no tiene un pueblo especial hoy en día? Hay otros textos en la Biblia donde dice lo mismo. Lo pueden copiar y lo pueden leer en sus casas. Muchos textos donde dice que Dios quiere un pueblo apartado, santo, diferente, distinto, especial. Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia no es solamente espiritual. La diferencia es una diferencia física también. Tiene que verse por fuera y por dentro también. Tiene que ser una diferencia espiritual y física. Muchas personas creen que es que Dios lo que busca es el corazón, queriendo decir como que este asunto es un asunto espiritual. Pero la diferencia tiene que notarse. Tiene que notarse. Ustedes saben lo que es un yugo, ¿verdad? Eso que está ahí es un yugo. Y por lo general, esos yugos se utilizan para atar dos animales, para arar la tierra, para cargar una carreta, una carga pesada. Y por lo general siempre se buscan dos bueyes, no importa el animal que se use, pero tienen que ser dos animales del mismo tamaño, de la misma fuerza. No puede usted usar un burro con un buey, no puede usted usar un perro con un buey, o una oveja con un caballo, porque si no uno va a jalar más que otro, y uno va a jalar para aquel lado, otro va a jalar para allá. Tiene que ser yugo, el yugo, la fuerza tiene que ser igual. Eso es un yugo. En Deuteronomio 7, 1, 4, dice la palabra del Señor allí: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, que son 7 naciones mayores que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ahora viene la parte importante. Y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Quiere decir que Dios le había dicho al pueblo que no se juntaran. Los del pueblo de Dios no podían juntarse con los demás pueblos. Recordemos que era un pueblo especial, separado de los demás pueblos. No tenían que juntarse con ellos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasaría entonces si lo hacen? El furor, la ira de Jehová iba a caer sobre ellos. Ok. Y esto es desde antes del Sinaí, desde el principio, en el Génesis, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. 1500, quizás 2000 años antes de Cristo. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí, ¿quiénes tomaron la iniciativa aquí? Los hijos de Dios tomaron la iniciativa. Pero, ¿será que Dios no tenía hijas? Porque aquí dice que los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres. Aquí hay dos grupos. Y le voy a decir de dónde vienen estos grupos. Adán tiene 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Luego Dios le da otro hijo, Adán y a Eva, que se llama Set. Los descendientes de Set son los hijos de Dios. Ese es el linaje. La descendencia de Set son los hijos de Dios. Los hijos de Caín son los hijos de los hombres.
estos dos grupos. Y Dios había dicho que no se juntara este grupo con aquel grupo. ¿Ok? Entonces, los hijos de Dios, ¿será que no había mujeres dentro del pueblo de Dios que tuvieron que ir y buscar las hijas de los hombres que Dios había prohibido que las tomaran? ¿Qué cosa le vieron a estas mujeres? ¿Qué tenían ellas de especial? ¿Será que las hijas de Dios no eran hermosas o eran mujeres feas o qué? ¿Qué tenían estas mujeres que le llamó la atención a ellos? ¿Eran aburridas? ¿Qué tenían? Eso es lo que tenían. Voy a leerles. Les voy a leer algo. Ok. Si ustedes leen la genealogía de los hijos, de las hijos y las hijas de los hombres, en Génesis 4, allí se mencionan 3 mujeres. Pero si usted mira la genealogía de los hijos de Dios, que está en Génesis 5, no se mencionan mujeres, solamente dice, fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, y este engendró a fulano, que engendró a fulano, pero no dice con quién. No menciona ninguna mujer. En Génesis 5 no menciona ninguna mujer. Solo dice que este engendró a este con este, pero no dice con quién, con qué mujer. Sin embargo, en la genealogía de los hijos de los hombres, menciona 3 mujeres. 3 mujeres. Y vamos a leer Génesis 4. Génesis 4, donde menciona 2 allí. Génesis 4, versículo 19. Génesis 4, versículo 19. Y dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada. Y el nombre de la otra fue Sila. Ok. En Génesis 4, 22. Menciona a otra mujer allí. Dice, Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Allí menciona 3 mujeres, pero da la casualidad, mis queridos hermanos, que para entender esto tenemos que ir al origen. Los nombres en hebreo tenían un significado, no era como los nombres ahora. Luis, ¿qué cosa significa Luis? No sabemos, pero en hebreo los nombres tenían un significado. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué significaba Moisés? Manso. Joseph, José, tenía un significado. Jesús, Yeshua, Dios con nosotros, Emmanuel. Judá, alabanza. Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador, embustero. Luego se le cambió el nombre a Israel. Pero los nombres, queridos hermanos, en hebreo tienen un significado, significan algo. Entonces, estudiando el significado de estos nombres, podemos descubrir algo interesante allí. El primer nombre que aparece allí es Ada, que significa sombra, pero no sombra del árbol, la sombra de pintura, maquillaje, antimonio, sustancia de color negro gris que se usaba para pintar y arreglar la apariencia de los ojos, haciéndolos parecer más grandes e impresionantes, lo que hoy conocemos como cosméticos. Perdón, esa era Sila. Ada significa ornamento, adorno, que se usa para decorar y sirve para embellecer algo o una persona, adornarse, ataviarse con joyas y piedras preciosas. Ya dijimos lo que significa Sila, ¿verdad? Sila también significa tintineo. Tintineo es un sonido que producen un conjunto de cosas metálicas o de vidrio al chocar y repicar entre ellas. Se ponían unos trajes con muchas campanitas que cuando bailaban, danzaban, se movían, hacían un ruido. Y se ponían con las barrigas afuera y danzaban. Y da la casualidad que en la Biblia menciona 2 sucesos allí
en el que el baile está asociado a la apostasía. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, el rey Herodes pidió a una muchacha que bailara. Y esa muchacha, ¿qué le pidió al rey Herodes? La cabeza de Juan el Bautista. También cuando Moisés está en el monte Sinaí y baja con las dos piedras, ¿qué estaban haciendo ellos? Fiesta, baile, estaban celebrando apostasía. ¿Qué pasó aquí, hermano? El nombre Naama, que es el tercer nombre que aparece allí, significa placentera, dulce, bella, deleitosa, hermosa, agradable y que brinda satisfacción. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos nombres, el significado de cada uno de sus nombres se percibe cuál fue la atracción que los hizo caer a ellos. Podemos ver, fue algo físico, la atracción de ellos era algo físico, no era la atracción espiritual. Y los nombres de estas mujeres sugieren una atracción sensual y reflejan la mentalidad mundana de aquella época, porque ellos buscaban la belleza antes que el carácter como la principal atracción en las mujeres. Y es obvio que había una diferencia abismal allí entre las mujeres, las hijas de Dios y las hijas de los hombres. ¿Cómo eran las hijas de Dios? Eran sencillas. Eran mujeres sencillas y temerosas de Dios. No se adornaban con atavíos escandalosos ni llamativos, ni se maquillaban, ni usaban ropa provocativa. Hoy en día es muy difícil notar la diferencia entre ambas. A veces usted va a la iglesia, hermano, y le digo sinceramente, difícil notar la diferencia en muchos lugares. Y Dios expresamente dijo allí que quería un pueblo diferente, apartado. Tiene que notarse la diferencia. La diferencia no es solamente espiritual, físicamente tiene que verse la diferencia. Y Pedro nos dice que la mujer tiene que vestirse con decoro, con modestia, con pudor. Yo no vengo a hablarte a ti, hermana o hermano, de modas hoy. Pero hay una razón por la cual Dios destruyó el mundo con un diluvio. Eso colmó la ira de Dios, porque Dios había dicho que no quería que se juntaran. Y comenzaron a juntarse, a multiplicarse, reinó el pecado, hubo corrupción y Dios no tuvo remedio, tuvo que destruir. En Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Y yo les pregunto, en Mateo 24, cuando le hablan al Señor de que les hable de las señales del tiempo del fin, Él dice que será como en los días de Noé, que comían, bebían y se daban en casamiento. Sembraban, cosechaban, vendían, compraban. Era la vida normal cotidianamente. Pero yo me pongo a pensar allí, casarse y darse en casamiento no es malo. El problema es qué clase de matrimonio se estaban llevando a cabo en aquel entonces. Hoy en día, ¿qué tipo de matrimonios se están llevando a cabo en la sociedad? Comían y bebían, pero comer y beber no es pecado. Pero hay que ver qué cosa comes y qué cantidad de comida comes. Estas personas también eran intemperantes. Y hoy en día, esto parece que no ha cambiado. Porque el maquillaje, la moda, no es de ahorita. No es de ahorita, hermanos. Ya existía. Y estas mujeres, las hijas de los hombres, eran bien atrevidas. Ellas eran bien atrevidas. Dice Patriarcas y Profetas, páginas 60 y 61, que durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en el que fueron establecidas primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, o sea, los hijos de Dios. Y esto, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares,
Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Y esta asociación produjo los peores resultados, y muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos. Y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones de Dios. Hay 3 razones por las cuales no debemos unirnos con los incrédulos. Hay personas que te pueden decir, ese tema no lo debe dar ese hermano, no permitan que lo den, es que ese tema no se puede predicar. Pero esto lo dice el Señor, no lo dice el hermano Johannes. Y si alguien se quiere enojar, hermano, enójese con el Señor, no conmigo. Porque esto es palabra del Señor. Y les voy a continuar leyendo. Primera razón, la relación íntima con un incrédulo, ya sea pagano o cristiano nominal, de esos cristianos que son solo cristianos de nombres. Es que yo soy adventista, pero viven como le da la gana. Cristianos solo de nombre, que adoran a Dios solo de la boca para afuera, pero su corazón está muy lejos de Jehová. Dice que interferirá grandemente con el cumplimiento de la orden de apartarse, de ser un pueblo adquirido y de no conformarse con este siglo. Hermano, esto es un mandamiento. Esto no es que si tú quieres, cuando Dios dice tienes que ser apartado, tienes que ser diferente, ellos allá, tú acá, eso es una cosa que no es que si tú quieres, cuando tú quieras, es un requisito, porque esta fue una de las razones por la cual Dios envía un diluvio, porque se comenzaron a entremezclar los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No podría haber verdadera simpatía y compañerismo con alguien cuya filosofía de vida, especialmente en las cosas más importantes, es totalmente opuesta a la verdadera religión. Y el hecho de estar con una persona cuya vida diaria muestra falta de respeto y aprecio por el Evangelio, podría hacernos perder la piedad y nos apartaría de la fe sencilla que tiene el mensaje y las normas de Dios para su pueblo. 1 Corintios 7:39. Y vamos a ir leyendo del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento para que miren que esto no ha cambiado. Y vamos a leer algunas citas más del Espíritu de Profecía para que miren cómo todo se compagina allí. Dice que la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y esto no solamente aplica con las mujeres, también aplica a los hombres. Si tiene una esposa y se muere, con tal que sea en el Señor, búsquese una esposa. Con tal que sea en el Señor quiere decir que sea cristiana, que sea de su fe, que practique su doctrina. La maldición de Dios recae sobre muchas de las relaciones inoportunas e impropias que se entablan en esta época. Si la Biblia dejara estas cuestiones en luz vaga e incierta, la conducta seguida por muchos en sus uniones, unos con otros, resultaría más excusable. Pero las exigencias de la Biblia no son órdenes a medias, requieren una perfecta pureza de pensamiento, palabra y acto. Hogar Cristiano, página 53. Dios prohíbe a los creyentes, a los cristianos, a los adventistas del séptimo día, o cualquier persona que diga que es cristiana, que se case con incrédulos. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios. Pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contraen casamientos que Dios no autoriza. Los que son dominados por la pasión y el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida y su conducta puede resultar en la pérdida de su alma. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Pierden su favor y hacen obras amargas de las que habrán de arrepentirse. Y 2 Corintios 6, 14 al 16, nos dice claramente allí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso está clarísimo ahí. Pero pocas personas hacen caso a este consejo.
piensan que si se unen a una persona no cristiana, un incrédulo, yo lo voy a hacer cambiar. Ella va a cambiar o él va a cambiar. Va a ver que yo lo voy a llevar a la iglesia y poco a poco lo voy a convencer. No. Y van a ver más adelante que no deben arriesgarse. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y hermanos, esto de unirse con yugo desigual no solamente se refiere al matrimonio. Esto no es solamente para el matrimonio. Cualquier relación de confianza y coparticipación con los que no aman a Dios y la verdad constituye una trampa. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 13. Constituye una trampa. Y fíjate una cosa, las relaciones con los amigos y los parientes mundanos. Con los amigos y los parientes, con tu familia. Mira lo que dice la mensajera del Señor allí. No rinda sus principios y privilegios religiosos a la gratificación de los deseos de sus amigos y parientes no consagrados. Usted está llamado a tomar partido por la verdad, aun cuando esté en oposición directa con aquellos que están estrechamente relacionados con usted. No debemos concentrar nuestros afectos en parientes mundanos que no desean aprender la verdad. Tal vez mientras tratamos con ellos, procuremos de toda manera posible dejar brillar la luz, nuestra luz. Pero nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestras costumbres y prácticas no deben en sentido alguno ser modelados por las ideas y costumbres de aquellos parientes mundanos. Debemos revelar la verdad en todo nuestro trato con ellos. Pero si no lo logramos, cuanto menos trato tengamos con ellos, mejor será para nuestra espiritualidad. Y saben, hermanos, cuántos familiares nosotros tenemos que saben que somos cristianos, que creen que nosotros somos santos porque somos cristianos. Es una lucha constante el cristianismo y buscamos la santidad, nos esforzamos, no es que seamos perfectos, pero estas personas, estos amigos, estos parientes mundanos van a nuestras casas y hablan malas palabras, chistes, y sabiendo que nosotros somos cristianos. Pero si tú le hablas de Dios a ellos, no, yo no quiero hablar de eso, no me hables de eso, no me interesa. Ok, entonces tú por respeto, ok, no le hablas de Dios, pero entonces ¿por qué no te respetan ellos y dejan de hablar sandeces? Te dejan de hablar ese tipo de conversaciones. Entonces yo te respeto, si no quieres que te hable de Dios, está bien. Pero entonces respétennos a nosotros. No estén chileando y contando y hablando malas palabras en nuestra casa. Y ahí dice que cuanto menos tratos tengamos con ellos, mejor para nosotros. Y a veces nosotros tenemos que poner un par, hermanos. Mira, hermanito, primo, quien sea, mira, yo soy cristiano. Y si tienen que decirle, mira, acá no vengas, no venga. Porque si no va a respetar, imagínese, hermano, que usted le diga, mira, yo soy cristiano, y siguen, y siguen, y siguen, con vulgaridades en tu casa, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice claramente, cuanto menos trato tengamos con ellos, mejor será para nuestra espiritualidad. Lo bueno sería que nosotros pudiéramos predicarle a ellos de Jesús y llevarlos a los pies de Jesús. Pero si no quieren, ¿qué vamos a hacer? No podemos obligarlos. No hay unión, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Eso no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra del Señor. Apartaos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El Señor nos va a bendecir y será para nosotros por Padre y nosotros seremos hijos e hijas del Todopoderoso. Si queremos ser bendecidos por Dios, debemos cumplir con sus condiciones y debemos estar separados del mundo, de todo lo que contamina. Dios nos invita a no tocar lo inmundo porque al hacerlo nosotros mismos nos volvemos inmundos. Es imposible que nos unamos con los que son corruptos y sin embargo quedemos puros. La persona que se une con los corruptos se volverá santa, se va a corromper.
¿Acaso no anduvieran dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así que, hermanos, evitemos las malas compañías. Algunas personas pueden decir, es que el hermano lee mucho. Pero ¿saben qué? Yo prefiero leer lo que dice el Espíritu de Profecía, lo que dice la Biblia, que son palabras inspiradas, y no la de un simple mortal. Que lo que dice el hermano Giovanni, mejor dejemos que el Espíritu de Profecía, palabras inspiradas por profeta, nos digan lo que el Señor quiere de nosotros. Y allí dice, pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible toda compañía que no favorezca la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. El Dios eterno ha trazado la línea de distinción entre el santo y el pecador, entre convertidos y no convertidos. Las dos clases no se mezclan imperceptiblemente como los colores de un arco iris. Antes son tan distintas como el mediodía de la medianoche. No es seguro para el pueblo de Dios trabar relaciones íntimas con aquellos que conocen la verdad, pero no la practican. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía, que nos dice la Biblia. Las malas compañías, dice la hermana White, deterioran el carácter y eliminan los buenos principios. Y la Biblia dice que el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Al asociarse con los descuidados y temerarios, es fácil llegar a ver las cosas como ellos la ven. Y perder todo sentido de lo que significa ser seguidor de Jesús. Cuídate especialmente en esto. No seas influido ni extraviado por lo que sabes a ciencia cierta, por sus palabras y acciones que no están en relación con Dios. Mira lo que dice Esdras. Y a través de la Biblia, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, Espíritu de Profecía, el Señor nos dice lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. Porque algunos pueden decir, es que eso era para antes, para el Viejo Testamento, pero ya vimos que no. Ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Si desobedecemos, Dios no nos va a bendecir. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignaría contra nosotros hasta consumirnos como hizo con los antidiluvianos, sin que quedara remanente quien escape? Ahora, ¿por qué Dios no aprueba estas uniones? Porque son uniones que no van de acuerdo con su plan. Ya lo vimos. Porque el alma puede quedar hechizada e infatuada. Porque la razón llega a ser esclava de la concupiscencia. Porque la pasión no santificada puede predominar en el corazón. Y porque la víctima llega a vivir una vida de desdicha y servidumbre. Porque el dominio propio se pierde y es superado por los malos deseos. Porque después puede ser demasiado tarde para salir de allí. Y nosotros sabemos, hermanos, que la única fórmula para romper un matrimonio es el adulterio o la muerte. Una vez te metiste en ese yugo desigual, ahí te tienes que quedar. No te puedes salir, te quedaste ahí. Porque los mundanos suelen divorciarse porque para ellos el matrimonio es solo un papelito. Y se divorcian, se buscan otra, se casan, vienen y van. Pero eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. Así que piénsala bien, querido hermano, especialmente los jóvenes que están buscando pareja. Piénsela bien, piénsela bien. Josué 23, 11 y 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, cuídense para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Y eso es lo que está pasando. Jehová siempre quiso que sus hijos estuvieran apartados de la otra clase. Pero nosotros siempre buscamos esa mezcla, nos gusta.
¿Y qué dice allí? Lo que está pasando hoy en día. Ahora son un yugo para nosotros. Son un lazo, son tropiezo, azote para nosotros. Porque el objetivo de Dios era que nosotros estuviésemos apartados. De hecho, el Señor tiene un plan para el remanente de los últimos días y está en la verdadera educación. Tenemos que irnos preparando en los campos, con los cultivos, ir saliendo poco a poco ya preparándonos porque llegará el tiempo que tendremos que salir de las ciudades. Pero no lo estamos haciendo, ¿o sí? No lo estamos haciendo. Quiero leerle algo rapidito. Una cita de la hermana White que está en Consejo para los Maestros, página 241. Dice que en cierta ocasión, cuando Betterton, un célebre actor inglés, estaba cenando con el doctor Sheldon, el arzobispo de Canterbury, le dijo, el arzobispo le dice al actor, le ruego, señor Burton, que me diga por qué ustedes los actores dejan sus auditorios, su audiencia, tan poderosamente impresionados, hablándole de cosas imaginarias. Y dice el actor, le contesta el actor al arzobispo, su señoría, con el debido respeto a su gracia que usted se merece, permítame decirle que la razón es sencilla. Reside en el poder del entusiasmo. Nosotros en el escenario hablamos de cosas imaginarias como si fuesen reales. Y ustedes en el púlpito hablan de cosas reales como si fuesen imaginarias. Entonces yo les pregunto, ¿nosotros los adventistas predicamos este mensaje, pero lo creemos? ¿O es cosa imaginaria? Porque predicamos sobre la marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender. Pero ¿qué está haciendo la iglesia para preparar a nuestros jóvenes? Aparte de llevarlos a jugar fútbol, al entretenimiento. Porque hoy en día los jóvenes, hermanos, si no están como los monos, y me disculpan, queridos jóvenes, con el amor de Cristo se lo digo, es que, dice el hermano White, exactamente, como los monos que necesitan estar entreteniéndose constantemente. Si no hay entretenimiento, nada los motiva, no hay entusiasmo. ¿Qué nos está pasando, querido hermano? Tenemos una verdad preciosa, muy importante, que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Para eso nos sacó a nosotros, nos separó de las demás naciones y nos encomendó que diéramos este mensaje. Pero pocos los están dando. La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande es razón suficiente para que no se verifique una unión tal. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven quien Jesús dirigió estas palabras: solo una cosa te falta. Solo una cosa te falta. Es que el creyente, el trabajador, decía un señor, 0. Es que es muy puntual, 0. Es que le gusta ahorrar, 0. Tiene 3 carreras, 0. Ah, pero es cristiano, 100. En eso es que tenemos que fijarnos. En eso es que tenemos que fijarnos. Y tener eso siempre pendiente. ¿Por qué? Porque 9 casos de 10 siempre va a triunfar la inclinación. 90% de los casos, si usted cree que se va a arriesgar y que usted va a cambiar a esa persona, la mensajera del Señor dice que 90% de los casos, 9 de 10, el que se sale es usted. Porque son solo 10% que se logra convencer y se convierten. Por lo general, el cristiano es que se va al mundo. A veces se arguye que el no creyente favorece la religión. Es que bien abierto a ella o él, sí, a ella le gusta, y que como cónyuge es todo lo que puede desearse, excepto una cosa, que no es creyente. Aunque el mejor juicio de la persona creyente le sugiera lo impropio, que es unirse para toda la vida con otra persona incrédula, en 9 casos de cada 10, triunfa la inclinación. La decadencia espiritual comienza en el momento en que se hace el voto ante el altar. Allí comienza. El fervor religioso se enfría y se quebranta una fortaleza tras otra hasta que ambos están lado a lado bajo el negro estandarte de Satanás. Y ahí tenemos el ejemplo de Salomón.
¿Qué pasó con Salomón? ¿Se contaminó Salomón por buscar mujeres del mundo paganas? ¿No pecó Salomón? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No eran cristianas, eran mundanas. Eran las hijas de los hombres. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Sansón. Pero no lo vamos a leer. Sansón conocía muy bien lo que Dios había dicho. Incluso sus padres le decían, mira hijo, esa no, esa no, esa no. Pero Sansón se empeñaba, es que esta me gusta, es que esa es la que me gusta, esa es la que me agrada. Pero es que Dios dice, no, pero es que esta me gusta. Pero si Dios dice, pero esta me gusta. Y siempre lo mismo. Ponemos a Dios a un lado. Por eso viene el fracaso. Sansón dice, esta agradó a mis ojos. A todos los que tratan primero de honrar a Dios, Él les ha prometido sabiduría. Pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. El cristianismo debiera tener una influencia dominadora sobre la relación matrimonial. Pero con demasiada frecuencia los móviles que conducen a esta unión no se ajustan a los principios cristianos. Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a aliarse con sus súbditos. Y para lograr esto, trata de despertar pasiones impuras en el corazón. Sansón era bien mujeriego, déjame decirle, porque esa es otra, la que lo hizo caer, donde terminó Sansón allí. En Jueces 16, 4, 21, la historia de Dalila. No la vamos a leer. Ya sabemos cómo terminó Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Le sacaron los ojos. ¿Y por qué cayó Sansón? Se dejó llevar por la pasión, por el deseo. Lo mismo que le pasó a los hijos de Dios en el Génesis. Se dejaron llevar por lo que miraban sus ojos. Dice la hermana White en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 551, que físicamente Sansón fue el hombre más fuerte de toda la tierra. Pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente a un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las emociones que lo dominan a él. Ahí está la verdadera fuerza del hombre. Sansón cayó bajo la influencia de amistades y relaciones impías y abandonó aquella confianza en Dios que es la única seguridad del hombre y fue arrebatado por la marea del mal. Los que mientras cumplen su deber son sometidos a pruebas pueden tener la seguridad de que Dios los guardará, porque Dios cumple su promesa. Pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de la tentación, caerán tarde o temprano como cayó Sansón. En la mayoría de los casos el creyente es el que cambia, queridos hermanos. Es el creyente. Es el creyente que cambia. No crea que usted va a venir 90% de las veces. Es el creyente que cambia. Al principio el cónyuge no creyente no se opondrá abiertamente. Fíjate bien. Pero cuando se presenta la verdad bíblica a su atención y consideración, surge enseguida el sentimiento, es que te casaste conmigo sabiendo lo que era y no quiero que se me moleste. De ahora en adelante quede bien entendido que la conversación sobre tus opiniones particulares queda prohibida. Ya te ponen una pared, ya no le puedes hablar de Jesús, no le puedes hablar de la palabra del Señor. Listo. Y ahí comienza tu matrimonio. Comienza ese yugo desigual. Uno jala para este lado y el otro jala para el otro. Y es una desdicha, una trampa mortal. El cónyuge creyente piensa que, dada su nueva relación, debe conceder algo a la pareja que ha elegido. Hermanos, y llegan hasta asistir, dice la hermana White, para complacer a su cónyuge. Llegan hasta asistir a diversiones sociales y mundanas
Y al principio lo hace de mala gana, no le gusta, pero lo hace por complacer a su nueva pareja incrédula. Pero el interés por la verdad disminuye. Poco a poco el interés por la verdad va disminuyendo y la fe se trueca en duda e incredulidad. Y nadie habría sospechado, dice ella allí, que esa persona que antes era un creyente firme y concienzudo, que seguía devotamente a Cristo, pudiese llegar a ser la persona vacilante, llena de dudas que es ahora. Y usted mira eso, hermanos. Mira un hermanito joven, muy consagradito, un tiempo lo mira muy consagrado, enamoradito de Cristo. Pero después lo mira a ustedes cayendo. Se llena de incredulidad, de escepticismo, se enfría. Y todo esto tiene que ver por la asociación con el mundo. Y como le dije anteriormente, esto no solamente tiene que ver con los matrimonios y las relaciones, con las amistades, con parientes, cualquier cosa que afecte su vida espiritual. En Génesis 24, 2 al 4, hablando de Abraham allí, Abraham dijo a un criado que tenía, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y recordemos que Abraham era el padre de la fe. Y le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Era para que le jurara, hiciera un juramento a Dios de que le iba a buscar a su hijo mujeres que fuesen del pueblo de Dios. Le dijo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham conocía muy bien lo que Dios quería, conocía bien lo que Dios pedía. Unirse con incrédulos es ponerse en el terreno de Satanás. Usted deshonra al Espíritu de Dios y puede perder el derecho de su protección. Satanás sabe muy bien que la hora del casamiento de muchos cierra la historia de su experiencia religiosa y de su utilidad. Tal vez durante un tiempo hagan un esfuerzo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Porque la persona no creyente va a jalar para allá y el cristiano va a jalar para acá. Y como ya vimos, por lo general el que cambia es el creyente. Se puede perder. Hubo un tiempo en que era para ellos un privilegio y un gozo hablar de su fe y esperanza, pero luego llegan a no tener deseo de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la cual han ligado su destino no se interesa en ello. Como resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón y Satanás teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de escepticismo y de incredulidad. Ya vamos a ir terminando. Esta es una carta que le escribió la hermana White, carta a jóvenes enamorados. Ese libro es muy bonito, si lo quieren comprar, se lo recomiendo. En página 83, la carta 1 de 1887, que le escribe la hermana White a la hermana Rosa, una jovencita. Y dice así, he sabido que estás pensando casarte con un hombre que no es creyente. Le dice la hermana White a Rosita, quisiera decirte que si das ese paso estás apartándote de la clarísima prohibición de la palabra de Dios y no puedes esperar o reclamar su bendición sobre una unión tal. Todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Si desobedecemos a Dios no podemos esperar que Él nos bendiga. Las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Satanás está listo para cegar la mente y el alma del que siga una conducta directamente contraria a la expresa voluntad de Dios. Es el plan estudiado de Satanás llevar a las almas a apartarse de aquel que es poderoso en consejo, a fin de que se entreguen a la persuasión de mentes que no tienen el amor de Dios y que no aman la verdad. El Señor ha prohibido expresamente a su pueblo unirse en matrimonio con los incrédulos. Dios sabe lo que es mejor para los intereses eternos y para el bien presente del alma. Te advierto, mi querida Rosita, que te aparte de ese terreno prohibido. En cuestión de vida, es cuestión de vida o muerte, dice la hermana White allí. El Señor te ayude a ver cada trampa de Satanás a fin de evitarlas y que te aferres de Jesús con corazón, alma, mente y fuerza. Ahora, cuando uno de los dos, suponiendo que usted no es creyente, ni su pareja es creyente, pero llegan a la iglesia y uno de los dos sí se convierte, pero la otra persona no. Dice la hermana White allí,
que las exigencias del Señor deben estar por encima de toda relación terrenal, aunque como resultado vengan pruebas y persecuciones. Manifestada en un espíritu de amor y mansedumbre, esta fidelidad puede influir para ganar al incrédulo. Ahora, ya para que quedemos con una reflexión, para que nos llevemos esto a nuestros hogares. ¿Apartará mi pareja incrédula mis pensamientos de Jesús? ¿Ama los placeres más que a Dios? ¿Tiene temor de Dios? ¿Se preocupa por su condición espiritual? ¿Va a la iglesia solo por quedar bien con mi familia? Y yo he visto muchos casos, hermano, de que a veces jóvenes y hasta mayores he visto, traen a sus parejas a la iglesia pensando tal vez que, y ella viene al principio, antes de casarse, sí, y la pareja viene. Pero ya cuando se casan, ya la pareja no viene. Entonces llegan primero solo para agradar a la familia, quedar bien con la familia y amarrar y ganar puntos. Pero una vez ya se casó, ya amarró al hombre o el hombre amarró a la mujer, ya no le interesa porque ya consiguió lo que quería. ¿Ponen mis amistades las cosas de Dios en primer lugar? ¿No me inducirán a disfrutar las cosas que ellos se gozan? Si algún hermanito quiere un comentario, bien puede. No sé si el hermano Martín tiene un comentario o quiera opinar al respecto, la hermanita. Un comentario tal vez. El hermano Francisco, Lidia, ¿alguna pregunta que quieran dirigirme? ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Queda claro? Está bien claro, ¿verdad? Y ya vimos que no es una cuestión de solo del viejo pacto, del viejo testamento. Esto está vigente hoy en día. El Señor quiere un pueblo totalmente apartado, hermanos. Y a veces nos preguntamos por qué esta frialdad. Y yo miro las demás iglesias protestantes, no voy a mencionar ninguna en particular, pero usted va a muchas de esas iglesias, hermanos, y muchas de ellas predican de prosperidad, qué sé yo cuántas cosas, y las iglesias están llenas, llenas. Hay un señor ahí que llena un estadio, va a predicar y llena un estadio, llegan 50,000, 35,000 personas. Pero donde se predica la verdad, muy pocos llegan. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué se ha perdido el entusiasmo? ¿Dónde está nuestro amor por Jesús? ¿Qué es lo que está pasando? La ley se cumple con el amor, la ley se cumple, se resume, amar a Dios, pero se cumple también con el amor al prójimo. Amas a Dios, amas a tu prójimo. Pero ¿qué nos está pasando, hermano? Lo que está pasando precisamente es que el amor de muchos se está enfriando. Por estarse violando constantemente la ley de Dios y por la iglesia, el pueblo de Dios, estarse aliando con el mundo, entrando en relación con el mundo, ya sea de matrimonios, de noviazgo o de amistades. Nos estamos mezclando con el mundo y como consecuencia, hermanos, el mundo va a entrar a la iglesia. Luego vamos a venir a la iglesia, la vamos a ver aburrida, porque ya no encontramos ese entusiasmo que ya no nos llena, porque ya el mundo nos tiene ahí. Por eso Jesús dice, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando. Esa tibieza en la iglesia se trata de eso, porque vivimos con un pie afuera y un pie adentro, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O somos cristianos o somos del mundo. Pero sucede algo, hermanos, que a veces ese tipo de cristianos nominales, esa tibieza que tenemos mucho, y me incluyo, porque esto nos va a todos. Decimos que somos cristianos y nos perdemos de gozar las cosas del mundo, porque somos cristianos.
No, yo no tomo, yo no bebo, no hacemos nada, ni disfrutamos nada del mundo, porque entre comillas somos cristianos. Pero no somos cristianos genuinos. Si no somos cristianos genuinos, ¿qué es lo que somos entonces? Entonces, ni vamos a gozar del cielo y ni vamos a gozar de las cosas del mundo. Estamos ahí, que ni para arriba ni para abajo. Entonces, no podemos seguir ahí. Tenemos que avanzar. Tenemos que buscar, preguntarnos, ¿qué nos está pasando? Esta falta de entusiasmo que tenemos. Como le dije anteriormente, los actores, ellos dan este teatro de cosas imaginarias y te la presentan como si fueran reales y entusiasman a su público, se emocionan. Pero nosotros que predicamos no de cosas imaginarias, sino de cosas reales. Pero parece, hermano, que nosotros no creemos verdaderamente en eso que predicamos. Leemos la Biblia, pero como que no creemos. No sé qué cosa puede pasar para que nos motivemos. Para que volvamos a sentir ese entusiasmo que sentimos la primera vez y esta iglesia se llene, hermanos. Todas las iglesias adventistas deberían estar llenas. Porque esas iglesias que lo que predican es mentiras, están llenas, 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 llenas. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, queridos hermanos. Y yo los exhorto, hermano, a eso, a que sigamos adelante y recordemos de ser un pueblo diferente, porque fuimos escogidos, y de ser un pueblo santo, separado de los demás pueblos. Que se mire la diferencia no solamente espiritual, sino físicamente, que nuestra vestimenta se mire que somos cristianos. Vamos a ponernos de rodillas para orar, queridos hermanos, para ser despedidos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes, porque tu pueblo está aquí porque te necesita. Está implorando, está clamando a ti. Ayúdanos, Padre bendito, a sentir de vuelta ese primer amor, de sentir ese entusiasmo y de apartarnos de todas las cosas que contaminan nuestro espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser. Ayúdanos a consagrarnos más a ti. Sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y que la lucha que tenemos no es contra sangre, sino contra espíritus malévolos que están en todas partes. Ayúdanos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad para que no podamos ser engañados por el enemigo. Protégenos de todo mal. Llévanos a nuestros hogares en paz, siempre bendiciéndonos, Padre, porque todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.